Muy buenos días, alumnos. Soy el docente Bill Robles del área de Ciencia y Ambiente. El tema de hoy es la historia de la célula. Y antes de comenzar con el tema, les voy a decir algunas recomendaciones. Primer punto, leer los conceptos. Segundo, observar los videos con atención. Tercero, releer una y otra vez los contenidos. Cuarto, desarrollar las actividades. 5. Imprimir las sesiones en la cual tienen que estar pegadas en el cuaderno. Y por último, cualquier duda que tengan, se pueden comunicar conmigo a través del aula virtual. Y así que comencemos con la clase. A ver. Primer punto, la cronología de la teoría celular. Primero, ante todo, a ver, ¿ustedes tienen alguna idea desde cuándo se inició o desde cuándo existen las células? ¿Tienen alguna idea? A ver, les voy a decir, a ver si entienden un poquito en cómo se inició todo esto. A ver, las primeras células que hubo sobre la Tierra aparecieron hace millones de años, pero fue exactamente en el siglo XVII en la cual el hombre pudo verlas. ¿Gracias a cuál? ¿O a qué? Al invento del microscopio. Y entonces, primero vamos a detallar una línea de tiempo del siglo XVII hasta el siglo XX. En el siglo XVII vamos a observar tres científicos principales. Que es Malpighi, Leeuwenhoek y Hooke. En el siglo XIX tenemos a Brown, a Sheldon, Schwann y Virchow. Y por último a Ramón y Cajal. Ya en el siglo XX se perfeccionan los microscopios. En la siguiente diapositiva los voy a detallar por cada siglo a los autores. Mejor dicho, a los científicos. A ver, en el siglo XVII. En el siglo XVII tenemos a Marcello Malpighi. ¿Quién es Marcello Malpighi? A ver. Marcello Malpighi es un médico italiano considerado el padre de la microscopía. ¿Qué quiere decir? Que él fue el creador del microscopio. Gracias a sus numerosas observaciones de tejidos de seres vivos, él pudo plasmar esas observaciones mediante en una lámina. Lo que quiero decir es que él los dibujaba, los que observaba en las láminas, tal como cual los dibujaba. El siguiente científico, Anton van Leeuwenhoek. ¿Quién fue? A ver. Él se encargó de fabricar cantidades de microscopios, con los que realizó observaciones de microorganismos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que él ya estaba mejorando los microscopios a lo que había creado ¿quién? Marcello Malpighi. Y por último, y el más importante de este siglo, es Robert Hooke. ¿Por qué digo el más importante? Porque él fue el que descubrió la célula. ¿Y cómo se dio todo esto? Su descubrimiento se produjo cuando Robert Hooke analizaba una lámina de corcho en un microscopio. Y en el corcho fueron observados unos compartimientos diminutos a los cuales él lo llamó
células, que en latín significa celdillas. Ahora, entramos en el siglo XIX. Como primer científico tenemos a Robert Brown, que gracias al avance de los microscopios pudo observar con mayor precisión el interior de las células vegetales. ¿Qué es lo que quiere decir? Que él fue el que descubrió el núcleo de la célula. También tenemos a Santiago Ramón y Cajal. A ver, ¿quién es Santiago Ramón y Cajal? A ver, él fue un médico español que demostró que la teoría celular también era para el tejido nervioso. ¿Qué es lo que quiero decir? Que él hizo muchos estudios acerca de que no solamente las células estaban en la sangre, también estaban en los tejidos, estaban en las fibras, y él lo demostró, y en la cual, gracias a sus estudios, se ganó el premio Nobel. Ahora, y lo más importante, vamos a mencionar a estos tres científicos alemanes que fueron los principales en fundamentar la teoría celular. Tenemos a Matthias Schleiden y a Theodor Schwann. Estos dos primeros, comenzamos con Matthias, que en el año 1937 llegó a la conclusión que la célula es una unidad estructural de los vegetales, es decir, de las plantas. Y Theodor Schwann en el año siguiente, exactamente en el año 1938, dijo que era válido lo que decía Matthias Schleiden, pero él incluyó también hacia los animales. Él dijo que todo animal está constituido por células. Y gracias a sus estudios de estos dos científicos, se fundamentó la primera teoría celular. ¿Y cuál es la primera teoría celular? Que la célula es la unidad estructural de los seres vivos. Y por último tenemos a Rudolf Virchow, que fue un médico alemán que gracias a sus estudios concluyó que cada célula realizaba las tres funciones vitales. ¿Y cuáles eran las tres funciones vitales? La nutrición, la relación y la reproducción. Gracias a sus estudios, gracias a sus estudios se pudo observar o agregar dos puntos fundamentales hacia la teoría celular. El primero, que la célula es la unidad funcional de los seres vivos, y el otro, que toda célula procede de otra anterior. Recuerden que estos tres científicos fueron los pioneros en que se basaron sobre la teoría celular. Ya en el siglo XX, a ver, como ustedes pueden observar, están los microscopios electrónicos. Los microscopios ópticos, que se manejaban ya en los siglos anteriores, sufrieron cambios, pero esos cambios favorables, que permitieron a los científicos a profundizar en el estudio de las células, ya que ofrecían imágenes más nítidas y con mayor aumento. El descubrimiento del microscopio electrónico hizo toda una revolución en la biología celular. ¿Por qué? A ver, que gracias a este instrumento se logra aumentar las imágenes, aunque usted no lo crea, hasta 1.000.000 de veces, lo que permite observar detalles diminutos del interior celular y de los organelos.
Y ahora vamos a detallar lo que es la célula. A ver, la célula, nos dice que es la unidad anatómica, funcional y estructural genética capaz de desempeñar todas las actividades para la existencia de un ser. A ver, antes de entrar en la definición, que gracias a los avances tecnológicos, después de la invención del microscopio, los científicos pudieron comprobar que todos los seres vivos, recuerden que todos los seres vivos están formados por pequeñas células, unidas unas tras otras. Y anteriormente no se les decía células, se les decía celdillas, que estaba dicho en latín. Hoy en día se les menciona células, recuerden eso. A ver, en la estructura celular hay tres partes fundamentales de toda célula, que es el núcleo, el citoplasma y la membrana celular. A ver, vamos a hacer aquí algo, a ver. El primero, a ver, vamos a señalar lo que es el núcleo, a ver. Vamos a señalar lo que es el núcleo, ¿ya? A ver, aquí. Aceptamos. A ver, ¿el núcleo qué viene a ser? Exacto. Este viene a ser el núcleo. Y el núcleo qué viene a ser? Es el centro del control de la célula. Recuerden eso. Contiene toda la información sobre su funcionamiento y está formado por ácidos nucleicos. Al interior del núcleo, como ustedes pueden observar esta partecita, a ver, lo vamos a señalar ya. A ver. Este color, a ver. Esta partecita acá, en el interior de esto están, ¿quiénes están ahí? Al interior, el ADN, ya que ahí va a estar toda la información de la célula, de la misma persona. A ver, siguiente, el citoplasma, a ver, otro color. El citoplasma viene a ser esta partecita de acá. Todo esto de acá viene a ser esto de aquí. A ver, yo lo estoy señalando, a ver, todo esto de aquí. ¿Por qué señalé la parte de acá de un color celeste? ¿Qué viene a ser? Viene a ser el líquido acuoso, en donde están disueltas muchas, pero muchas, ¿qué cosa? Organismos, microorganismos, están disueltos en los organelos, recuerden eso. ¿Quién vienen a ser los organelos? A ver, por ejemplo esto, ¿quiénes son las mitocondrias? Por ejemplo esto de aquí, ¿qué viene a ser cuál? Recuerden, ¿se dan alguna idea? Estos son los ribosomas. Esto que viene a ser el aparato de Golgi. Los lisosomas. Y ahora acá por último está la membrana. A ver, vamos a señalarlo aquí. Aceptamos. La membrana celular, esto de aquí. Aquí vamos a señalar esto. Para que te des alguna idea. Esto viene a ser la membrana celular. Aquí, a ver, ¿por qué señalé? A ver, la parte externa. Justo lo acabo de decir. La membrana celular es la parte externa de la célula que envuelve el citoplasma. El citoplasma. Recuerden eso. Y que permite el intercambio entre la célula, o sea, la célula y
el medio que lo rodea. Es decir, ingresa oxígeno en la célula y la célula excreta los desechos. ¿Me llegó a entender? Ahora le hago un ejemplo, a ver. Algo para que entiendan ustedes, a ver. En sus casitas, agarren, por ejemplo, un vaso. ¿Ya? Un vaso de vidrio, a ver. En ese vaso de vidrio, échenle agua. No tan lleno, por si acaso. Ya. Luego van a poner una bolita o un objeto, cualquier objeto, a ver. ¿Ya? Ya. La bolita de jazz, si lo tienen, a ver. Pónganle ahí, a ver. ¿A qué le estoy dando idea de eso? A ver. Alrededor del vaso, toda la parte que es del vidrio, viene a ser ¿cuál? La membrana celular. El citoplasma, ¿qué viene a ser? El agua. Y la bolita de jazz, ¿qué viene a ser? El núcleo. Por ejemplo, se le cae un poco de tierrita en el agua. ¿Eso qué viene a ser para ustedes? ¿Alguna idea? ¿Qué viene a ser? Los organelos. Recuerden eso. Un claro ejemplo para que entiendan. Y ahora vamos a proceder en borrarlo para ir a la siguiente diapositiva. Listo. Vamos a la siguiente diapositiva. A ver, por último, el último y lo más importante, vamos a detallar las funciones de la célula. Tenemos tres: la nutrición, la relación y la reproducción. A ver, la célula realiza tres tipos de funciones y los he indicado. Comencemos primero con la nutrición. ¿Ya? Vamos a comenzar primero con la reproducción. Vamos a comenzar primero con la nutrición. A ver, ¿la nutrición qué es? Va a comprender la incorporación de los alimentos al interior de la célula. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que así la célula forme su propia materia. Recuerden eso. El siguiente. Tenemos la relación, que comprende ¿cuál? La elaboración de las respuestas correspondientes a los estímulos captados. ¿A qué me refiero a eso? Supuestamente, a ver, un ejemplo más claro. Si hay alguna iluminación, las células van a reaccionar y se tienen que adaptar al exterior. A eso se refiere. Y por último tenemos a la reproducción, que es el proceso de formación de nuevas células a partir de una célula madre. Recuerden eso. Recuerden eso, alumnos. Recuerden eso. Y ahora, después de terminar con la explicación, vamos a continuar con el siguiente video. No se olviden. Hola amigos, bienvenidos a mi laboratorio. Soy Toby y seré tu guía en el mundo de las ciencias naturales. Hoy vamos a hablar de algo que tienen en común todos los seres vivos. Y eso es la célula.
Como ya deben saber, la célula es la parte más pequeña de los seres vivos. Su diminuto tamaño causa que solo puedan ser vistas a través de un instrumento especial llamado microscopio. De hecho, fue en 1665 que Robert Hooke, un científico de Inglaterra, descubrió y le dio nombre a las células. A pesar de su tamaño, la célula tiene vida propia, lo que le permite realizar las funciones vitales de nutrición, respiración y reproducción. Las células tienen una estructura básica en común, la cual está compuesta por la membrana celular o plasmática. Es una envoltura externa que protege y limita a todas las células. El citoplasma, que es la sustancia que se encuentra en el interior de la célula y donde están los organelos celulares. Y por último, el material genético o ADN, el cual es muy importante, ya que posee la información acerca de cómo será y cómo funcionará cada célula. Ahora déjenme preguntarles algo. ¿Creen que solo existe un tipo de célula? Si dijeron que no, muy bien. A pesar de que todas las células tienen esa estructura en común, no todas son iguales. De hecho, las células están divididas en dos grandes grupos: las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas no tienen un núcleo definido, lo que hace que el material genético esté por todo el citoplasma. En cambio, las células eucariotas sí tienen un núcleo definido en el cual se encuentra el ADN. Estas células son mucho más complejas que las células procariotas y es por eso que son 10 veces más grandes. Las células eucariotas son las que forman parte de los tejidos de organismos multicelulares como hongos, plantas, animales y sí, son las que forman tu cuerpo. Estas células a su vez pueden ser de dos tipos: de origen vegetal o de origen animal, y dependiendo del tipo de célula, cada una tiene diferentes funciones. Por ejemplo, las células vegetales tienen una función que tus células no tienen. Esa es la de llevar a cabo la fotosíntesis. De esta manera las plantas producen su alimento y de paso el oxígeno que respiras. Bueno, espero que les haya quedado claro que todos los seres vivos, por muy pequeños o muy grandes que sean, están formados por células y que todos ellos son fundamentales para el equilibrio de la vida. Nos vemos en la siguiente aventura por el mundo de la ciencia.